Llegan terribles noticias no solo de Reino Unido, sino también de Italia, y estamos hablando de que la sucesión podría ser más pronto que tarde. Lo voy a resumir con una frase porque a mí me ha llamado bastante la atención. La última Navidad de Carlos III. Sí, parece ser que su lucha contra el cáncer no termina y su tratamiento continuará en 2025. Fue en febrero de este año cuando Carlos III anunció su cáncer, pocos días después de ser operado de un agrandamiento de próstata. Ya a finales de abril fue retomando paulatinamente esos compromisos institucionales en una crisis sin precedentes en la monarquía inglesa, con William y Camila prácticamente como el único núcleo duro en ese momento. Kate Middleton, por cierto, también hay noticias y bueno, hay algo bueno, hay algo malo. Ahora lo contaremos. La reina Camila, la infección de pecho debido a una neumonía está generando bastante preocupación también en ese sentido. Y la información que llega por parte de los periodistas de la Royal Rota es que el tratamiento de Carlos III continuará en 2025, a diferencia de Kate Middleton, que terminó su tratamiento de quimioterapia, por el que al parecer también está teniendo algunas secuelas. Y es que pues se han dado datos, yo entiendo, un poco íntimos, ¿no? Pero voy a suavizarlo lo máximo que pueda. En ese sentido dicen que necesitaría ayuda para ir al baño. El tratamiento ha evolucionado de forma positiva, el de Carlos III. Es una enfermedad controlada, el ciclo de tratamiento continuará y no se puede decir que esté libre de cáncer. Él se ha mostrado optimista dentro de todo, no le queda otra, la verdad, eso también es así y hay que decirlo. Y al final, bueno, pues estas navidades van a ser bastante especiales para la Casa Real Británica por el año tan movidito que han tenido este 2024, especialmente en las figuras de Kate Middleton y de Carlos III. Ya estos días hemos ido informando, William y Kate no asistieron al almuerzo prenavideño, se habla de veto de Camila y la verdad es que llamó bastante la atención. Se ha querido excusar como no, es que estaban en la casa de campo con los niños porque ya habían empezado las vacaciones, pero es verdad que nunca antes habían faltado. En cualquier caso, sí informamos que estarán en la cena de Nochebuena y en la comida de Navidad. Eso será en Sandringham, que es un poco la residencia vacacional en invierno y en verano. El lugar maldito, según Harry, que fue allí donde se enteraron los dos hermanos de la muerte de su madre Lady Di. Bien, esto es la información que viene de Reino Unido, la información que viene de Italia. Y en este sentido citan no fuentes del Reino Unido, sino prensa internacional, en la que hablan de que Kate Middleton será reina muy pronto. Eso yo creo que ya todos sabemos un poco lo que significa. Ella, como digo, terminó el tratamiento, lo cual no quiere decir ni que esté recuperada ni que esté libre de cáncer. Ayer yo creo que en otro vídeo, con otro asunto, también decíamos lo mismo, ¿no? Que esa frase, estar libre de cáncer, lo decía Leticia, si no me equivoco, que esa frase, estar libre de cáncer, no era muy adecuada, porque la verdad no es que uno se cure de un resfriado. Pero bueno, la prensa italiana, en este caso la revista Woman, en su versión italiana, lo digo porque no lo he encontrado en la versión española, dice que el cambio de roles en Windsor llegará muy pronto. Esto, por ahí ha habido quien me ha dicho que no, que en Inglaterra no hay abdicaciones, que hay sucesiones y no sé exactamente cómo va, pero desde luego sí se prevé un cambio a corto o medio plazo en la realeza británica. Precisamente luego, después de lanzar esta felicitación navideña que os mostramos ayer, William y Kate Middleton pues están siendo objeto de controversia en este sentido,
por la imagen mostrada que pertenecía al vídeo que colgó Kate Middleton en septiembre en sus redes sociales para celebrar, entre comillas, que había terminado el tratamiento de quimioterapia. Os deseamos una feliz Navidad y Año Nuevo, y compartía un fotograma de ese vídeo con sus hijos. Y bueno, pues dicen que hubiera sido mejor una foto reciente, que si no han aprendido nada un poco de este año, especialmente con las especulaciones que ha habido y algunas cositas que hemos ido viendo donde se utilizaban imágenes antiguas de Kate Middleton, ¿no? También por parte de los tabloides británicos, para desarrollar una narrativa de mantener viva a la Kate Middleton del pasado. En cualquier caso, ya digo, las navidades se prevén difíciles. Ahí vemos a la princesa Anne, que esta también ha sido retirada por completo de la Casa Real. Un varapalo que sí dicen que ha afectado bastante a Carlos III. Hombre, mucha gente la tiene a esta señora como un baluarte, como digna heredera de su madre, incluso por encima de sus hermanos. Lo cierto es que de los hermanos es la que suele sacar mejor nota, mejor aprobación por parte de la sociedad británica. Pues así están las cosas. La verdad es que esto de la última Navidad de Carlos ha sido un titular que me ha llamado bastante la atención, porque creo que tiene un trasfondo grande. Al final estamos hablando de momentos duros para una persona de salud, y ya digo, a mí me ha sorprendido porque no suelen ser tan directos, ¿no? Muy pocas palabras, pero yo creo que un mensaje que expresa demasiado. En cualquier caso, ya digo, ponen a Kate Middleton. A William dicen que quizás no se encuentre todavía preparado. La versión italiana esta que estoy diciendo, de la revista Woman, que a Kate Middleton pues sí la ven como reina, creen que puede hacer un gran papel, pero en el caso de William pues que no lo terminan de ver todavía preparado. Hombre, él también habrá pasado lo suyo. Al final todo lo de Kate Middleton despertó viejos fantasmas del pasado, como Rose Hambury, esta supuesta amante, que tenía una historia detrás con el marido que es para echar a correr. Pero bueno, más allá de lo que sea verdad, de lo que no sea verdad, de todo eso, aquí en el canal tenéis 50.000 vídeos, porque vamos, lo de Rose Hambury había versiones para dar y tomar, y lo que yo personalmente tengo claro es que Kate Middleton a esa no la quiere ver ni en pintura, y estableciendo un poco un paralelismo entre Lady Di y Camila. Así están las cosas, así se prevé esta Navidad, que más allá de todo creo que va a ser una Navidad especial. Se confirman ya las ausencias de Harry y Meghan, lo llevábamos diciendo durante toda la semana, a pesar de que surgió una noticia en la que decían que Harry había tenido un encuentro con su hermano y con Carlos III, con su padre. Bueno, en cualquier caso, ni en Nochebuena ni en Navidad la pasarán todos juntos. Era de prever. Aquí lo dejamos. La verdad es que telita. Estamos acabando el año y surgen demasiadas malas noticias, ¿no? A ver si 2025 lo empezamos un poquito mejor. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.